Amados hermanos, muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Los saluda el pastor Quijano y damos la bienvenida a cada uno de los que se han conectado ya. Que Dios los bendiga y que a través de la palabra de este día sean fortalecidos, confortados e instruidos, pero sobre todo que sigamos el camino que necesitamos seguir. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque sabemos, oh Dios, que siempre estás pendiente de cada uno de tus hijos. En esta hora, invoco tu presencia y a través de tu Espíritu Santo te ruego, mi Dios, que hables a nuestra vida, que quites tal vez confusión o duda, para que podamos nosotros caminar, Señor, con una mente específica, que es lo que tú quieres, que hagamos la diferencia, que podamos encontrar cuál es verdaderamente la definición de una cosa con la otra. Pero te rogamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo administre tanto mi vida como la vida de cada uno de los que se van a conectar o van a escuchar el mensaje. Que bendiga sus familias, que los guardes, oh Dios, y que permitas que haya una mente receptora para que tu palabra, Señor, pueda penetrar en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra. Y gracias, mi Dios, por tomarnos en cuenta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha escuchado esa expresión que dice, le dieron gato por liebre? ¿Sí? Le dieron gato por liebre. Y uno puede decir, wow. A grandes rasgos le voy a contar rapidito, antes de ir a la introducción. A mí en una ocasión, estaba en Los Ángeles, fui con la familia a comprar unos triciclos para los niños. Y a la entrada de la tienda estaba un hombre y ahí con un anillo, un chicotón de anillo que decía Army. Y entonces me dice que necesitaba, que porque aquí, que allá y que no sé qué, y me pedía $100 y lo bajé a 40. Y yo contento porque había hecho el negocio perfecto. Llego y entro a la tienda y le enseño el anillo a mi hijo, sí. Y me lo pongo. Cuando salí de la tienda, me veo el dedo verde, porque me habían dado gato por liebre. Pero hace años, cuando estaba el estadio Flor Blanca, para los salvadoreños, cuando jugaban allí el Alianza, el FAS de Santa Ana, el equipo de San Miguel, el Águila de San Miguel, la Alianza de San Salvador, en fin, ese estadio se llenaba a las 12 del domingo, a las 12 del mediodía, entraba todo el mundo a agarrar su lugar para ver el partido. Pero entonces, dentro del estadio, había un señor con un carrito y estaba en el punto preciso, porque era cuando la gente entraba, muchos se iban sin comer, y cuando entraban, lo primero que le pedían al hombre era un plato de cuzuco con tortillas. Y así, negocio redondo el que hacía. Hasta que un día, la cantidad de gente, de clientes que tenía, era vasta. Entonces un día el hombre ideó poner carne de gato juntamente con el cuzuco, pero lo descubrieron. Lo descubrieron porque había gente que le salía la manita del gato, cuando las pezuñas de un gato no son igual a las pezuñas de un cuzuco. Lo descubrieron porque estaba
dando gato por liebre. Y déjeme decirle que también a los cristianos, cuando nosotros no estudiamos la palabra, cuando nosotros no dedicamos tiempo a leer la Escritura, también nos dan gato por liebre. Porque muchas veces pensamos que es el mover de Dios y no nos damos cuenta que es algo prefabricado de personas que no tienen escrúpulo y están tomando ventaja aún de los mismos hijos de Dios. Manipulan las circunstancias con los hijos de Dios. Nos dan gato por liebre. Por eso es importante, amado hermano, de que usted dedique tiempo no solamente a leerla como lee el periódico o una revista, sino a estudiarla. ¿Por qué? Porque muchas veces, amado hermano, nos confundimos. Creemos que si en la iglesia de enfrente hay una algarabía, hay una de gritos, hay una de ruido, pensamos, ahí está Dios. Ahí está Dios. Pero pasamos por una iglesia bautista. Bueno, déjenme decirle que hay bautistas a bautistas, porque yo soy miembro de la Convención Bautista del Sur, pero a mí no me daban miel con el dedo. Yo fui siempre en las congregaciones que pastoreé, siempre la alabanza tenía que estar. Yo no era bautista de los fríos, de los, vamos a decir así, de los bautistas del norte, como le dicen en Estados Unidos, que son témpano de hielo y que no se puede ni siquiera voltear a ver únicamente con el himnario. No, yo no era de esa manera. Pero el caso es de que cuando alguien escucha el ruido al frente, dice, allí está Dios. Allí está Dios. Porque nos han enseñado así. Que la algarabía, el grito, el gloria a Dios, aleluya y que envío, sacándole las palabras a la gente que no tienen ganas de decir. Solamente porque quieren entrar y tocar las emotividades de la persona. Hay gente que cree que está en éxtasis, que ya se siente que están en el tercer cielo. Y a eso le llaman avivamiento. Porque eso es lo que nos han enseñado. Eso es lo que hemos aprendido. Pero déjeme decir, vamos a hablar en esta tarde acerca de el verdadero avivamiento. ¿Qué es? ¿Qué es eso, amado hermano? Voy a hablar sobre este tema porque es necesario. Ahora, yo le aseguro de que varios no van a estar de acuerdo, pero yo le aseguro que hice la tarea, investigué a profundidad verdaderamente. Nos dieron gato por liebre porque hemos aprendido que por los gritos, por la algarabía, creemos de que ahí hay avivamiento espiritual, pero no hermanos. Porque segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 25 al 27, dice la palabra así: se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Pero el versículo 25, desde los días de Salomón hasta la fecha, ¿sabe cuántos años habían pasado que este pueblo no había
No se habían santificado y habían dejado los servicios 215 años. Y usted puede decir, o alguien puede decir, pero esos son muchos años. Yo lo único que he dejado de ir a la iglesia es 6 meses. Pero en esos 6 meses, usted se ha quebrantado. ¿Ok? 215 años que el pueblo de Israel no tuvo cultos a Dios. Y el cristiano contemporáneo, déjeme decirle, el cristiano contemporáneo tiene un gran error, está completamente equivocado, tiene vamos a decir, una idea errada en cuanto al avivamiento. ¿Por qué? Porque le han metido gato por liebre, porque él cree que donde se hace mucho ruido, allí hay avivamiento. Cuando la palabra, alguien dijo, cuando las palabras no se definen bien, lo único que hacen es causar confusión. Y el propósito en esta tarde, amado hermano, es a esclarecerle a usted qué significa el avivamiento. Y le voy a decir 2 cosas primero. ¿Qué no es avivamiento y qué sí es avivamiento? Quiero que sepa, avivamiento no es un culto ungido como nosotros hemos aprendido. ¿Y qué es un culto ungido, pastor? Un culto ungido es donde se transmite un mensaje de parte de Dios, donde las personas lloran, se quebrantan, hay milagros, hay sanidad y se compungen. A muchos se les enchinan los pelitos de los brazos y se emocionan y gritan gloria a Dios. Y ellos creen que ese es avivamiento, pero déjame decirle que no es avivamiento. Lo segundo, tampoco es un culto de sanidad y milagros. ¿Ustedes se acuerdan de esos años cuando todos caímos en esa red? Todos caímos en esa red de que el avivamiento constaba en levantar una carpa y poner un rótulo que dijera gran campaña de avivamiento y milagros. Y había que ir a evangelizar, había que traer inconversos a la campaña, porque era una campaña evangelística. Pero no era avivamiento. Entonces, pastor, ¿qué es avivamiento? Avivamiento es la restauración de la vida espiritual. Ahí póngase usted. Esa es una restauración en la vida espiritual nuestra. O sea, que el avivamiento no es para gente inconversa. No es para gente inconversa, y vamos a verlo a través de la palabra. El avivamiento no es para gente que está muerta en sus delitos y pecados. No. Es para creyentes que están coleteando. ¿Usted se ha fijado cuando sacan unos pececitos del estanque y los dejan ahí encima? En segundos, ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a coletear porque se están muriendo por falta de oxígeno. Así hay, hermanos, y así hay congregaciones que están coleteando porque no han descubierto verdaderamente que lo que necesitan es una restauración de su vida espiritual. Así. Por eso el avivamiento no es para resucitar muertos. Es para redimir creyentes que están moribundos. Porque muchas veces suele escucharse que estamos esperando el gran avivamiento como el de Pentecostés. Pues déjeme decirle que el libro de los Hechos capítulo 2 no muestra que hubo avivamiento, hubo derramamiento del Espíritu de Dios, pero no tiene nada que ver con el avivamiento. Porque por lo general el 99.9% consideramos que el avivamiento es entrar en un estado de éxtasis, de emotividad, de brincar. Ese no es avivamiento espiritual.
espiritual, amados hermanos. Y les digo a aquellos que están allá en California, I'm sorry for you, my brother. Si les machuqué, sí, pero yo hice mi tarea. Créanme que hice mi tarea. ¿Okay? En el libro de los Hechos fue un derramamiento, no fue un avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que eran como 120 los que subieron al aposento alto, y de acuerdo al contexto bíblico estuvieron casi 10 días en ayuno, en oración, esperando la promesa del Espíritu de Dios. O sea, que eran hombres y mujeres consagrados. Por eso decía, el avivamiento no es la algarabía y no es para inconversos. Es para aquellos que están moribundos, congregaciones o creyentes que están moribundos, que están viviendo una vida de pecado, una vida de libertinaje. Son los que necesitan un avivamiento. Porque el avivamiento es el antídoto que sirve para restaurar la vida del pecado antes de que el cirujano llegue y corte su extremidad o parte de usted. Avivamiento es cuando una congregación o un hermano está en pecado, está en chisme, hay falta de perdón, hay rencor. Ese hermano necesita un avivamiento. Esa congregación necesita un avivamiento. Y aunque usted pueda levantar las manos dentro de la congregación y usted diga, ¿y por qué todo el tiempo somos los mismos? ¿Por qué somos los mismos? Porque hay pecado oculto y necesitamos restaurar nuestra vida espiritual. Hay falta de perdón, hay rencor en los hermanos, hay chisme. Dicen que no mantiene, pero entretiene. Y esa, hermano, o esa congregación está experimentando, amados hermanos, el fracaso, la ruina, la esterilidad espiritual. Por eso es que siempre son los mismos. Ya aparecen los bookies. Los mismos. Porque Dios no bendice, no derrama su bendición cuando un pueblo o cuando determinado hermano está en pecado. No puede haber bendición. Y aquellos que manipulan. Vean lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 19 al 20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es avivamiento. Ese es el verdadero avivamiento que usted y yo necesitamos practicar y buscar a aquellos que se han caído y traerlos para que a través de la palabra, a través del mensaje, ellos puedan ser restaurados y puedan levantarse y sus vidas sean tocadas. Eso es avivamiento. Aquí sí se puede ver la verdadera manifestación del avivamiento. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, nos compunge, nos quebranta, pero también nos hace que la practiquemos o que la vivamos. Ahí está el avivamiento. Ese sigue siendo el concepto suyo. Ese es lo que usted piensa que es avivamiento. La algarabía. No, el avivamiento lo necesita todo creyente, toda congregación que está apagada, que está dormida, que está moribunda, que es mundana, que ha dejado su primer amor, necesita una restauración espiritual en su vida. Por eso
vamos a ver qué es tener o cómo tener un avivamiento. No la payasada que hacen muchos, que ponen a la gente a brincar, tirarse al piso sin necesidad. Le dan 2 o 3 versículos fuera de contexto, diciéndoles de que es un mensaje divino de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquel hermano que tenía dispuesto a dar $20 de ofrenda, pero como fueron y le pusieron la mano en la cabeza y oraron por él, entonces se sacan los 100 y los da. Y luego se va para su casa. Pero en el camino, cuando va para su casa, en el camino, ¿cómo que la oración que hicieron por él se la llevó el viento? Porque al día siguiente vive su vida o peor como la vivía. Y termina mal. Vamos, no podemos confundirnos, porque este hermano que fueron a orar por él allí al altar, ¿y qué pasó? Cuando dan sus $100 al día siguiente, como dijo el predicador, terminó afligido, marcado y endeudado, porque se dio cuenta que no tenía ya para gasolina. Porque hay muchos que saben lo que los cristianos quieren, la emotividad, que le den por su lado, que los levanten y los pongan en un pedestal y que los hagan sentir que están en las nubes, pero ese no es avivamiento espiritual. Y muchos cristianos están cayendo en eso, andan buscando el avivamiento por todas partes. Unos hermanos recorrieron varias ciudades y países buscando. Al fin llegaron a donde un pastor y le dijeron: pastor, hemos hecho todo lo que hemos podido y nadie nos puede dar lo que queremos. Y el pastor les dice: ¿y qué es lo que andan buscando ustedes? Es que necesitamos avivamiento. Y el pastor les dice: es que no tenían que ir tan lejos. Usted no necesita ir tan lejos. Usted no necesita dejar de hacer lo que tiene que hacer, cumplir con sus responsabilidades, porque le dicen de que en determinada iglesia hay una campaña evangelística de avivamiento. Usted no necesita eso. Lo que usted necesita es entrar a su alcoba, ponerse de rodillas y clamar a aquel que lo tiene todo y que lo da todo, que es Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. No depender de las payasadas que nos han enseñado. Y déjenme decir, esto no se trata de denominación, no. Porque muchos están buscando en un lugar equivocado, en lugar de doblar su rodilla y pedirle al que todo lo tiene y que todo lo da. Vea, se escucha tanta barbaridad, tanta cosa. Vea, cuando estaba en Nueva York, estaba pastoreando en una congregación. Un pastor puertorriqueño me recomendó a un evangelista, que es un mujer, que no sé qué, que no sé cuánto, que pacatín, que pacatán, y que no le había caído nada en todo el mes. Le invitamos a predicar. Una hermanita que llegó tarde, y como se acostumbraba que ya el que llega tarde se quedaba atrás para no interferir, para que la gente chismosa no esté allí. Y vieron: ¿y por qué vieron? Entonces las personas osaban por quedarse en la parte de atrás. Una hermanita que llegó tarde porque le cambiaron la cita médica y tenía un estómago grande. ¿Y qué vino a hacer el tal ungido? Se bajó de la plataforma y llega y empieza a poner mano y empieza a orar por la persona y le dice: Dios me ha dicho que el varón que tienes en tu vientre
va a ser un evangelista famoso, va a ser un libertador de pecadores. Y lo que tenía esa mujer en el vientre era un tumor de 40 libras. Para que nos demos cuenta la osadía de muchos evangelistas y muchos pastores que se prestan a esa tontería. Un tumor que tenía, porque venía cargándolo desde hace tiempo. Y el evangelista le sale con que era un evangelista famoso el que iba a salir de ahí. La hermana solo lo vio y me vio a mí. Sandeces. Porque sí estamos acostumbrados, porque nos gusta que nos escudriñe y que nosotros entrar en un estado de emotividad y sentirnos espiritual, pero nuestra vida sigue siendo un fracaso. Usted no necesita que nadie lo motive emocionalmente cada domingo. Lo que usted necesita y lo que yo necesito es escudriñar la palabra, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Usted no necesita de estar siguiendo payasos que le hagan tirarse al suelo. No necesita eso, porque el Espíritu Santo es el espíritu de orden, no de desorden. Porque la palabra es la que va a nutrir, lo que va a cambiar la vida de nosotros es la palabra de Dios. No es el esquema que nos presentan. Yo sé que para algunos leer la Escritura es poco emocionante, porque no se le erizan los pelos, porque le da sueño. Pero la palabra de Dios edifica, cambia, transforma vidas. Eso es lo que necesitamos. Hay congregaciones que cada domingo le llevan, para que no se le duerman al pastor, le llevan predicadores para motivarlos, para que no se les duerman. Y si su congregación es una de ellas, usted, déjeme decirle, no necesita esto. Lo que usted verdaderamente necesita es al Señor, el ungido de Dios, quien dijo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Y por eso es que debemos decir: ¿qué pasó? Tenemos que aprender a escuchar la palabra, a retenerla y ponerla a funcionar. Ayer escuchaba a una persona que le había preguntado todo lo que él había padecido para alcanzar sus metas. Y él decía: lo que yo puedo decirles es: luche por sus sueños, pero no se quede sentado en que tal vez mañana, porque ese mañana no va a venir. Usted luche, tenga fe, tenga ánimo, pero tenga el coraje de levantarse temprano y salir todas las mañanas a buscar el sueño que usted tiene. Porque muchos creen de que yo confío en el Señor, yo sé que mi Redentor vive, pero se quedan sentados rascándose el ombligo viendo televisión y se quedan ahí. Amados hermanos, tenemos que reaccionar. Ya es tiempo de que nosotros nos sacudamos la polilla que está envolviendo nuestra vida. Ya es tiempo de que nosotros, amados hermanos, escudriñemos la palabra. Y la primera cosa que quiero dejarles es esta: ¿qué es el verdadero avivamiento? Es vivir una vida continua en restauración espiritual. No dije una vida de motivaciones, de emociones.
una vida continua. No una vida arruinada, no una vida apagada, no una vida dormida. Porque hay quienes se emocionan, que escuchan un mensaje y salen como un gigante, como un cañón. Y usted los va a ver al segundo o tercer día después que recibieron el mensaje, que el viento los hace para un lado y para otro. Y usted le pregunta, ¿y qué pasó, hermano, con la palabra del domingo? Preguntémonos nosotros, ¿a dónde está llegando el mensaje que usted está recibiendo de su pastor? Porque su pastor se quema las pestañas estudiando, preparándole la comida, preparándole el antídoto para que usted sane. Pero ¿dónde está ese antídoto? ¿Dónde está esa palabra que transforma y que cambia vidas? No sabemos. Vea lo que dice Segunda de Crónicas 30:15. Entonces sacrificaron la Pascua a los sacerdotes del día del segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza. Los levitas, llenos de vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque hacían 215 años que ellos habían guardado sus togas, no se habían santificado, estaban viviendo su vida como Juan Camaneo. Así, dejaron de entregarle los cultos y las ofrendas a Dios, dejaron de administrar para Dios 215 años. Pero cuando el profeta les da cartas, les envía cartas, el profeta Ezequías les envía cartas: vengan a Jerusalén, tenemos que volver al tiempo antiguo, tenemos que restaurar nuestros servicios a Dios. ¿Y qué le dice? Que no sean como sus padres y como sus hermanos. No había cultos. No había cultos. Habían abandonado los cultos a Dios. Llenos de vergüenza. Mas sin embargo, hubo gozo, porque los sacerdotes se habían santificado, retomaron su vida espiritual, que es lo que usted y yo necesitamos hacer día a día: renovar nuestra mente, renovar nuestra vida, renovar nuestra alma, para que el Espíritu de Dios se glorifique en nosotros. De ahí, cuando el sacerdote entraba, antes de ministrar, había que hacer un ritual, presentar un sacrificio de un animalito, lavarse las manos. Pero cuando entraba al lugar santísimo, en el faldón del sacerdote estaba lleno de campanitas de bronce, que significaban de que cuando él estaba moviéndose y sonaban las campanitas, era porque estaba siendo aprobado por Dios. Cuando no escuchaban los dos que estaban afuera con callados y guardaban silencio las campanitas, era cuando ellos, sin entrar, no podían entrar ni voltear a ver, sino que de espaldas tenían que meter los callados para buscarlo y engancharlo y sacarlo, porque Dios lo había fulminado. Y es de ahí donde la gran ramera saca que cuando estaban poniendo la Eucaristía, cuando el sacerdote va a impartir la Eucaristía, el sacristán está con una campanita, tiling, tiling, y todo el mundo murmura en silencio, porque eso, según ellos, es donde la presencia de Dios se está manifestando y está convirtiendo
el agua en vino. ¿Ok? Y hoy, amados hermanos, tenemos un montón de ministros. En muchas congregaciones hay un montón de ministros. No estoy hablando solamente de pastores, estoy hablando de ministros. Ministros de alabanza, los que ministran las ofrendas, los que participan día con día, cada domingo en la liturgia dominical. Todos son ministros, pero muchos de ellos ni se santifican ni oran porque conocen el programa como una rutina y lo hacen memorizado, mas no santificado. Y para que haya avivamiento se debe de escuchar el mensaje. De acuerdo al versículo 7. Mire, el mensaje del profeta: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. El mensaje era ese: no seáis. No seáis. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos en esta tarde. No seamos como los demás, no seamos como los del mundo, no seamos como los hermanos que están dentro de las congregaciones, que están más perdidos que otra cosa. No seamos como ellos. Nosotros tenemos que mantenernos, nosotros tenemos que restaurar nuestra vida espiritual. No seáis. ¿Qué significa? Amados hermanos, que estamos viendo las consecuencias y todavía hay ministros que le están haciendo masajitos en las costillas con la palabra para que la persona se sienta bien. Y se rehúsan a predicarles el mensaje que el pueblo necesita escuchar. ¿Por qué? Porque hemos olvidado que el avivamiento es la restauración de nuestra vida espiritual y que debemos de reaccionar, debemos de escuchar el mensaje, debemos de ser transformados, no con masajitos espirituales. Amados, el mensaje es el que transforma, duele. Y se los he dicho varias veces, lo que yo le doy, yo ya lo saboreé. Porque Dios me pega sin misericordia, porque antes de darle a usted lo que estoy cocinando, Dios me hace probarlo, y si no, y si me quiero hacer el loco, el Espíritu viene y me dice: ya probaste lo que le vas a dar, ¿a qué te sabe? No puedo venir y decirle: cómase esto, sin yo haberlo digerido. Por eso, todo ministro, todo pastor, antes de presentarle el pan a usted, se lo tiene que haber tragado. Así es, hermano. Muchas veces el mensaje es duro, pero es que debemos de reaccionar. Ya estos pastores medios ocres que están dando que se tienen que poner un guante blanco para sobarle las costillas a los miembros para que dejen más ofrenda. ¡Basta, hermano! ¡Basta! La gloria no se compra con dinero. Nosotros somos responsables, dije la semana pasada, de lo que predicamos. Deje de asolaparle el pecado a los hermanos. Córtele la lengua a aquellas viejas chismosas que tiene ahí dentro de la congregación, que lo único que han hecho es vituperar a los demás. Pastores, ¿qué estamos haciendo? ¿Engañando a la gente? Es que Dios es amor, Dios es misericordioso. Sí, pero la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumador. Y Dios no tolera al pastor alcahueta. Por eso, cuando nosotros presentamos el mensaje, debemos de estar conscientes. El pueblo, cuando escucharon el mensaje del profeta, empezaron ¿a qué? A limpiar todo, a sacar todo
empezaron a transformar sus vidas, empezaron a quitar los ídolos. Y volviendo a este punto, los ídolos no solamente es una imagen a quien se le rinde culto. No, hermano. Ídolo puede ser una persona o una cosa por la que usted siente amor o admiración excesiva. Por ejemplo, el pastor de la secta falsa, la luz del mundo, encontraron que tiene un harén con puras doncellas, muchachas hermosas vírgenes que pasaban por él, porque él era el Señor. El pueblo empezó a tirar todos los ídolos. Eso es lo que sucede. ¿Y sabe por qué pasa? ¿Por qué vivimos muchas veces ignorantes? Porque no, amados hermanos, no hemos entendido que esta Biblia, como la Biblia que usted tiene, declara y dice de que el pecado está en nosotros. Romanos lo dice, el pecado mora en nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, por más santo, por más espiritual que yo me quiera presentar, usted debe de saber de que yo soy un pecador y que las pruebas, las luchas, los desagravios que usted está pasando, los estoy pasando yo, porque soy un pecador. Ahora bien, el cristiano que tienen ídolos, su hijo, su esposo, su esposa, un deportista, algún predicador. ¿Quién va a predicar hoy? El hermano Quijano. No, hombre, si no predica San Rafael, porque Rafael se llama mi pastor, el tutor. Si no predica San Rafael, yo no voy. Ídolos. ¿Quién va a dirigir hoy? El hermano Gustavo. No, si con el hermano Gustavo cuando canta yo ni siento nada. Usted no va a la congregación para sentir, hermano. Usted va para renovar su vida espiritual. Algunos han hecho, mire, la tecnología. A mí me da una rabieta con esos pastores nacos que han consentido, fomentado y permitido que estén con el celular dentro de la congregación en lugar de tener una Biblia. No, pero es que son jóvenes y si le llamamos la atención se nos va. ¡Que se vayan! Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Pero es que va a hacer una ofrenda. Entonces usted predica porque depende de la ofrenda de los hermanos. Usted debe de aprender, pastor Naco, que debe de depender de Dios y no de la ofrenda. Perdón, Rosa, si te machuqué, pero así es. No fomentemos, amados hermanos. Si queremos tener un avivamiento, debemos de quitar los ídolos de nuestra vida y amar a Dios sobre todas las cosas, y es bíblico. No tendrás dioses ajenos. Por lo tanto, si queremos tener un verdadero avivamiento espiritual, debemos de escuchar, debemos de retener, debemos de poner en práctica la palabra, vivir en santidad y no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Haciendo esto, le garantizo que su vida será transformada, porque entonces sí, usted puede decir: yo sé lo que es un verdadero avivamiento. Amén. Que Dios nos bendiga. Padre, tu palabra ha sido enviada. Gracias, Señor. Permite, oh Dios, que el consejo de tu palabra no sea abandonado, sino que sea escuchado y puesto por obra. Enséñanos, ayúdanos, oh Dios,
Enséñanos, Padre, para que podamos darnos cuenta cuán importante es el hecho de renovar nuestra vida ante tu presencia día con día. Que necesitamos, oh Dios, tu palabra, que necesitamos el consejo para no apartarnos de tu camino. Pero enséñanos, Señor. Enséñanos a tomar la responsabilidad, a poderles transmitir a las generaciones venideras tu palabra, no el concepto mío, no el concepto que se nos fue enseñado, sino el concepto divino que viene a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Perdónanos, oh Dios, porque nos hemos dejado de llevar por la corriente de las demás personas. Padre, bendice, Señor, a mi hermana Ana y en Texas, bendice a sus hijas, bendice a sus hijos, a Jimmy, a Kenny, a Wilber, bendícelos y guárdanos. Bendice, oh Dios, la familia Gallegos. Bendice, Señor, a mi hermana, sus hijos, a mi hermana Rosa, a mi hermano José. Bendícelos, oh Dios. Bendice a Marisol y permite, oh Dios, que su hija se haya recuperado, porque tú has prometido que eres nuestro sanador. Bendice a cada uno de los que escucharon el mensaje y a aquellos que lo van a escuchar. Guárdanos, oh Dios, y gracias te doy por la oportunidad de predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.